quien me ha contratado para efectos de ejercer una defensa importante frente a una serie de acusaciones infundadas que están básicamente patrocinadas por Fernando Villavicencio, y de alguna manera lo que se trata es de explicarle al país, a la ciudadanía, que todas estas denuncias no tienen asidero y que por supuesto responden a intereses, en algún caso político y en algún caso a intereses económicos. Entonces ese es el rol para el cual he sido contratado. Probablemente se inicien acciones ya judiciales próximamente, pero eso es un tema que deberá dilucidarse. Ya, porque efectivamente a través de redes sociales, a través de Cuatro Pelagatos, Plan B, Focus, etcétera, etcétera, el señor Villavicencio acusa a Enrique Cadena de ser realmente el cerebro gris que desde Miami controla todo lo que es la venta del petróleo del Ecuador, sea con China, Tailandia, Singapur o lo que sea, y que por hacer esto el señor estaría recibiendo hasta $1.25 por cada barril. Incluso establece montos, nexos con el señor Pedro Delgado. Sí, establece inclusive montos de más de $1.000 millones, que sería la riqueza del señor Cadena, que ahora tiene hasta caballos árabes, y sacan una serie de videos. Y por otro lado, en el último caso del operativo de lavado de oro o de tráfico de compra y venta de oro, en que al señor March, junto con sus hijos y otras, se dice que quien ha financiado todo esto es el señor Cadena. Es decir, el señor Cadena prácticamente viene a ser ahorita como que el Donald Trump de la economía ecuatoriana. Claro, es que ese es un mecanismo mediático que ha buscado este señor Fernando Villavicencio para tratar de posicionar en el escenario ecuatoriano la figura del señor Enrique Cadena, que es un importante y exitoso empresario, para tratar de posicionarlo como el responsable de todos los males del Ecuador. El señor Cadena vive en Miami. Vive en los Estados Unidos. Pero sí viene al Ecuador, que por supuesto. no tiene prohibición. No tiene absolutamente ninguna provisión. Mire, lamentablemente la historia es un poco larga, ¿no? Pero esta es una historia que tiene que ver con actividad petrolera, efectivamente, una actividad en la que el señor Enrique Cadena efectivamente incursionó en el Ecuador hacia los años 2006, básicamente en el gobierno del presidente Palacio. Pero de allí a pensar que durante el gobierno de la Revolución Enrique Cadena es el gran zar, el gran beneficiario, etcétera, hay mucha fantasía, y hay cosas que no se le perdonan. Por ejemplo, no se le perdona que Enrique Cadena haya sido contratado como asesor por una importante compañía del exterior, suiza, para efectos de que asesore a esa compañía en los procesos de compra de petróleo en el Ecuador. Contrato como muy pocas veces, debidamente firmado, debidamente negociado, que ha sido hecho público y que contiene cláusulas tales como que debe someterse a la ley norteamericana anticorrupción, que está impedido de cualquier práctica abusiva, inclusive, no digamos ya corrupta, bajo las leyes norteamericanas, ¿no? Que allá son muy estrictos. Muy estrictos. Entonces, cuando ¿Y viene... no está en los Panama Papers, señor Cadena? Mire, él no está en ningún Panama Paper. Si viene en Miami... Es que es parte de la fantasía que se ha montado, ¿no? Entonces, de repente, él viene en el año 2006 y logra que por primera vez en Petroecuador se haga una licitación abierta, transparente, que se abran los sobres delante de la prensa, que se adjudique el contrato delante de la prensa. ¿Y cuál es el interés de Villavicencio entonces de responsabilizarlo? Bueno, es claro que Villavicencio necesita posicionarse como el gran hombre que lucha contra la corrupción, porque él obviamente está buscando una curul política. Es evidente que él quiere ser candidato a la Asamblea. Pero este es un tema que lo viene haciendo ya muchos años. Sí, claro, es que él está trabajando en un tema. ¿Por qué recién reacciona el señor Cadena? Digo, porque esto viene como más de 5 años. Esto. Él lo denunció en el libro Made in China. Lo que pasa es que, junto con mire, Clever Jiménez, cuando vienen cierto tipo de acusaciones que vienen de personas como Fernando Villavicencio, que no trascienden mayormente, se lo deja, pero hay un momento en que ya basta primero cuando... Una cosa es que usted lo acusen y digan, no, es el hombre que negocia, el hombre que está financiando. Eso molesta. La propaganda allí viene refinería el Pacífico. Claro, allí vienen dos temas vitales, ¿no? Primero, cuando salta el escándalo de Alberto March. Entonces, la información pública
es que efectivamente habría transferencias de las compañías, etcétera. Entonces, $1.000.000.000, eso es que ahí viene el tema, ¿no? Cuando se analiza la información y aparentemente se producen exportaciones anuales de $1.000.000.000, si le estamos hablando de una fortuna, ¿no? Por favor. ¿Y de qué se acusa a una compañía? Se acusa a una compañía de tener una transferencia de $700.000. Es decir, miramos la dimensión, ¿no? Si hay una operación de oro de $1.000 millones, resulta que hay una compañía que ha efectuado transferencias antes de los negocios de oro, antes, años atrás, por $700.000. ¿Cuál es el escándalo, no? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que de forma muy hábil, tratan de vincular con cualquier proceso de corrupción del Ecuador, es cadena, y entonces logran posicionar, ¿no? Y eso, pues, evidentemente causa daño. Pero las cosas que la gente tiene que saber, el señor Enrique Cadena vive en los Estados Unidos, ejerce actividades empresariales en Estados Unidos, pues, no de ahora. Si no, ya hace rato estuviera preso allá. Presta servicios tecnológicos a entidades bancarias norteamericanas. Es decir, no es una persona cualquiera. No es cualquier persona, pero, y lo más importante, ¿no? Es un empresario de éxito. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, el éxito no se perdona. Y hoy día necesitan entonces ciertas personas como Fernando Villavicencio posicionarlo. Y no le importa hacer acusaciones, ¿no? Honestamente, yo realmente, por todas estas declaraciones de Villavicencio, yo estoy convencido que este señor Cadena ha sido algún tipo mafioso. Digo honestamente, si usted no me lo dice, yo estoy creído con todo lo que ha dicho. Déjeme contarle algo. Sí. Cuando a mí me llaman para reunirme con él, para que efectos no de contratarme, sino para efectos de que me reúna simplemente, y me dijeron claramente sin compromiso, créanme que yo primero eché una sonrisa, y en mi pensamiento interno fue que pretenden que yo voy a reunir con este señor. Están equivocados. Pero la gente que me lo pidió es gente tan seria, y me pidieron, por favor, reúnete. Es decir, no pierdes nada sin compromiso, reúnete. En efecto, y es más, antes de reunirme, consulté con un par de personas a las que quiero mucho, gente con muchísima experiencia, y estas dos personas, gente muy seria, ambos me dijeron, mira, reúnete y escucha. En efecto, accedí, me reuní, y me reuní no 1 hora ni 2, me reuní horas de horas. Y luego, cuando conozco al personaje, cuando conozco lo que hay detrás, cuando conozco todo el escenario que se ha creado, es cuando yo decido, ante un pedido puntual, aceptar, patrocinarlo. Claro. Porque encuentro cosas como estas, que son tan evidentes, ¿no? Hay una página web por allí, la página web de Fernando Villavicencio, en que relata pues el zar del petróleo, los negocios, la impunidad, etc. Y en esa página aparecen cosas como estas. Se acusa al señor Enrique Cadena de haber obtenido un contrato con el Seguro Social de varios millones de dólares. Y se menciona en esa publicación que ese contrato no fue cumplido, pero que hubo un anticipo de $3 millones que el señor Cadena se los llevó. Entonces, claro, cuando alguien lee eso en una web, dice, este es un gran ladrón. Claro. Muy bien. Yo reviso la documentación del famoso contrato con el IES. ¿Y qué ocurre? Que el contrato efectivamente se firmó, no concluyó, terminó por mutuo acuerdo, pero lo más importante, nunca existió anticipo. Es decir, nunca hubo anticipo. No hubo perjuicio. No solo que no hubo perjuicio, pero vamos al tema. No hubo anticipo. Si no hubo anticipo, ¿cómo Villavicencio puede afirmar que se robaron $3 millones? Entonces, cuando yo empiezo a buscar, investigar, revisar documentos, contratos, etcétera, de lo que se le acusa, y digo, pero esto no hay derecho a tanta infamia. Y entonces yo decido. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace público? Entonces, Fernando Villavicencio, entre otros, pues critica, salta, prepara videos, denigra, insulta, y eso a mí, por supuesto, no me llega, pero voy a un contenido, ¿no? Durante todos estos años del gobierno de la Revolución, una de las cosas que más se ha criticado al presidente de la República son las sabatinas del insulto. Es correcto, es decir, lejos de que se llevó el dinero a Bélgica, lejos de su manipulación de la justicia, por ejemplo, en el caso del Universo, y de otras muchas decisiones, pero decenas de decisiones, en mucho lo que a los ecuatorianos, y me incluyo, nos indignó, fue este estilo del insulto, de la descalificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy día, por el hecho de yo asumir una defensa
que soy abogado y que es mi trabajo, resulta que el señor Villavicencio plantea el mismo tipo de insultos y descalificaciones igualito que Correa, o peor. Contra usted. Pero claro, publica videos, publica Que ahora barbaridades. ya se vendió. Exacto, es decir, Claro, pues dice, es que suena lógico, pues, que desde la óptica de Villavicencio, que habiendo sido usted un crítico, incluso enjuiciado al presidente de la República, ahora sea abogado de quien representa, es el usufructuario de todos los negocios o corrupción del gobierno. claro, pero es que ahí viene el tema. Ajá. ¿Quién ha sentenciado al señor Enrique Cadena? No, nadie, por Nadie. Es decir, ¿quién No, es no, el, no, quién digo, es el- desde la visión de Villavicencio, Claro, representa es que aquello. Villavicencio, a eso voy, Villavicencio construye, o pretende, porque pretende construir un corrupto, porque nadie lo ha juzgado, es decir, pretende construir un corrupto. De repente viene un abogado contratado para desmentir estos calificativos y denunciar las barbaridades que se dicen. Y ocurre que Villavicencio, al mejor estilo de Correa, insulta, denigra y hasta prepara videos. Entonces, ¿a dónde voy? Los ecuatorianos estamos cansados del insulto, estamos cansados de la descalificación. Y resulta que quien ahora quiere presentarse como el gran fiscal del país, porque esa es la postura que quiere y que le gusta a Villavicencio, ocurre que se convierte él en el principal insultador después de Correa. Doctor, eso no es aceptable, ¿no? ¿Qué interés tiene Fernando Villavicencio Pero ahora sí es político. en vincular, ahora no, pero antes, cuando habla de vincular al señor Cadena, que antes de que sea presidente de la República, el economista Rafael Correa, lo señaló también pues al señor Enrique Cadena? Incluso recordemos que él manifestaba en el 2007, después que yo gane la presidencia de la República, daré a conocer nombres de personas, de ciudadanos que están inmersos en las negociaciones ¿Quién decía eso? petroleras, El presidente. el economista Rafael Correa, pero nunca lo dio a conocer, y luego era crítico del señor Cadena. Y hoy dice Fernando Villavicencio que hay precisamente acuerdos con el gobierno y No, y él algo en que el sí- tema que sí- petrolero. que ¿Cómo, sí por es favor? importante lo que está diciendo Víctor Hugo, es que el propio presidente fue un fustigador crítico. permanente de Trafigura. Trafigura, Y resulta que claro. el señor Cadena, según Villavicencio, es el nexo que Trafigura y Claro, toda esta vaina. Trafigura, No, para no, Uruguay, hay que- para a ver. China, aclárenos por favor. Miren, doctor. este es un gran cuento, Ya. pero para este gran cuento es muy importante sentar varias También lo premisas. cuentearon al presidente, y Claro. que decir para que haya, No, no, es para que haya que, dicho esto. es que es un gran cuento y una gran confusión. Veamos. El petróleo ecuatoriano tiene ciertas características, es decir, tiene lo que se llama un grado API, una cierta densidad. Acuérdense que por eso hay crudos pesados, crudos Liviano. livianos. Muy bien. El crudo del Ecuador es un crudo pesado, Pesado. y por tanto, siendo un crudo pesado, es un crudo menos apetecible en el mercado. ¿Por qué? Tiene castigo también. Primero, porque no todas las refinerías del mundo pueden procesar el crudo ecuatoriano, de tal manera que el mercado de refinerías es limitado. Las refinerías que en principio pueden hacerlo, o las que mejor pueden hacerlo, son algunas de los Estados Unidos. Y que mezclen también pesado con liviano. Pues. Algunas de los Estados Unidos, Perú también lo puede hacer, eventualmente alguna refinería mexicana, pero muy pocas otras refinerías. Entonces, primero hay un problema de calidad. Segundo, ¿cómo funciona el negocio mundial de venta de petróleo? En el mundo existen muchas refinerías, muchos países productores, muchas calidades de crudo, de tal manera que también hay muchos barcos transportando petróleo en el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el papel de los intermediarios? Es tratar de saber dónde está el petróleo para buscar en qué refinería se puede colocar en función de estas calidades, entre otras cosas. Y en eso se especializa Trafigura. Vamos más adelante. ¿Cómo funcionaba la venta normalmente de petróleo en el Ecuador? Se convocaba una licitación, se decía vengan los sobres se entregaban, nadie sabía cuál era la cifra de los sobres, porque eso era el gran misterio. Había deliberaciones en cuartos cerrados y de repente había ciertos ganadores. ¿Quién eran los generalmente ganadores? Trafigura, Glencore y algún otro. Es decir, era un mercado muy chiquitito. Bien. Viene el señor Enrique Cadena en el año 2006 y con una compañía que no es Trafigura, ni es Glencore, ni es la que siempre ganaba, de repente gana pues el concurso, participa y gana pues. ¿Y cómo logra participar y ganar? Rompiendo los precios, pues. No solo eso, cuando logra que el concurso sea abierto, con sobres abiertos sobre la mesa y que no exista la deliberación, del cuarto cerrado. Claro, y una especie de subasta inversa, el mejor postor. Gana. Claro. Entonces, claro, como ya ganó,
rompió el mercado de estos señores que siempre ganaban. Se rompió el mercado. Muy bien. Luego viene ya el gobierno de Rafael Correa, y en el gobierno de Rafael Correa, el gobierno chino, no una empresa, no el señor Cadena, no, el gobierno chino le dice al gobierno ecuatoriano: señores, aquí hay una opción, tenemos dinero, hay $1.000 millones o más, nos interesa, le interesa al Ecuador este dinero. El Ecuador dice: sí, por supuesto que sí, $1.000 millones. ¿Cómo podemos obtenerlo? Bien fácil, vamos a hacer una operación, el gobierno chino, de pagar este dinero que se va a entregar con petróleo. Muy bien, se firma un contrato de gobierno a gobierno y se firma el petróleo, se entregan los $1.000 millones y el Ecuador tiene la obligación de entregar petróleo. ¿A qué precio? A precio internacional, número uno, es decir, ¿dónde está el perjuicio? Y número dos, algo que muy poco se ha dicho. El petróleo ecuatoriano, por su calidad, lo que le decía antes, tiene lo que se llama un castigo, es decir, un precio menor al del precio internacional por su mala calidad. Muy bien. Esto es tan fácil como tomar la lista de los castigos del petróleo ecuatoriano de los últimos 20 años. Tomemos el castigo y tomemos el castigo de estos contratos chinos. Oh, sorpresa, el castigo con los chinos es el más bajo de la historia del Ecuador. Es decir, el mejor precio para el Ecuador de 20 o más años. Antes se repartía más comisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuidado, gobierno a gobierno. Gobierno a gobierno, lo que siempre manifestó el exmandatario de Venezuela, evitar la intermediación. Pero el castigo siempre va a haber, por claro, eso sí, el castigo, pero el castigo puede ser mayor o menor. Claro, pero evitar la intermediación era la proclama de Hugo Chávez. Exacto. Y que lo tomó a pecho el señor presidente de la República. A ver, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, espérese. Es que a veces hay cosas que hay que entender, ¿no? Muy bien, entonces el gobierno chino compra, en definitiva. Ya una vez que compra, ahora que quien le entrega pero es muy importante. ¿Qué es lo que dice Villavicencio? ¡Qué horror! El petróleo no se fue a China, claro, se fue a Estados Unidos. Entonces allí un niño de 5 años le dice a Villavicencio: oiga, por favor, ¿usted cree que China compra petróleo en el Ecuador para llevárselo por barco a China? Usted está loco. O sea, es como que si usted va a pagar por el transporte más que lo que cuesta el petróleo. Está loco. No, es que tiene que llevarse el petróleo a China. Está loco. Entonces, ¿qué es lo que hace China? China lo que hace es asegurar un cupo de crudo en el mundo, porque esta operación no es Venezuela, es Ecuador, es Brasil y otros tantos países. ¿Qué es lo que China asegura? Un cupo. Entonces, ¿qué tiene que hacer China? Asegurarse que alguien le ponga crudo en sus refinerías. ¿A quién le va a comprar crudo para sus refinerías China? A los países que tienen el crudo más cerca para no gastar en transporte. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hacen la mayor parte de refinerías del mundo y de compradores del mundo es: ¿quién tiene el petróleo cerquita de China? La compañía tal. Muy bien. ¿Quién tiene petróleo por acá? Vamos a los intercambios de petróleo y en consecuencia la compañía que probablemente beneficiaria final del petróleo ecuatoriano son compañías que entregan el petróleo en los Estados Unidos. Y eso ahí es que dice Villavicencio que Cadena entra y se gana la comisión. Claro, pero ahí viene un tema adicional. Una cosa es lo que Villavicencio pueda decir y otra es la que suponer. Pero ahí viene un ejemplo. Mire, Cadena primero decía, Villavicencio primero decía que Cadena se iba a $3, después que 2, después que 1.25, ¿no? En los negocios petroleros se manejan centavos. Así es. Y yo pongo siempre un ejemplo. Miren, a ver, usted quiere vender su casa y se busca un corredor de bienes raíces, ¿verdad? ¿Cuánto cobra normalmente un corredor de bienes raíces? El 5 cuando es caro, sí. Entre el 4, el 3.5 y si es amigo el 3. Eso cobra un corredor. ¿Qué haría cualquier ecuatoriano si viene un corredor y le dice: te voy a cobrar de comisión el 60%? No vende, pues. No vende, pues, o sea, es demencial. Que te quiere ganar más lo que yo. Es demencial. Eso es lo que Villavicencio dice en otras palabras. Se llevan $3 por barril. Uno le dice: oiga, ¿pero de qué está hablando? Si en el mundo del petróleo son centavos. Pero si fueran centavos, sería un negocio totalmente lícito. Porque no es un dinero que tiene que ver con el petróleo ecuatoriano, no es un dinero que tenga que ver con ningún acto irregular. Y por eso la Contraloría lo ha eximido de cualquier responsabilidad. Sí, pero además, y es lo importante,
ni siquiera en este negocio ha intervenido, porque no es representante ni de Petroecuador, no es funcionario, no es representante de los chinos y no es representante de ninguna intermediaria que haya participado con las compras con China. Es decir, el señor Cadena no está en esta operación Ecuador-China. Ese es el punto de fondo. Pero claro, lo mete para la Trafigura, entonces, que es realmente uno de los beneficiarios. Uno tiene que preguntarse entonces. Porque acaban de ganar ahorita Trafigura. Claro. A ver, uno tiene que ¿Qué preguntarse. vínculo entonces tiene el señor Cadena con Trafigura? No, es que Cadena no tiene contra Cadena, el señor Villavicencio, más bien. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, atacan tanto a los contratos chinos que estamos viendo, y ya se los he dicho, que tiene el menor castigo de la historia. Atacan tanto, muy bien. ¿Qué es lo que quieren? Que se acaben los contratos con los chinos. Perfecto. Si se acaban los contratos con los chinos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a las licitaciones para que otra vez aparezca Trafigura y otras. Entonces habrá que preguntarle al señor Villavicencio ¿cuál es el interés de ellos? ¿Cuál es el interés? Aparte del político, que es llegar a la asamblea. Entonces esto al final, cuando uno lo mira para el Ecuador, lo que tiene que preguntarse es, ¿quién paga el mejor precio por el petróleo? ¿Esta operación es beneficiosa o no es beneficiosa para el país? Se equivocó. Y el tema no está bien que sigamos con China. Y el tema no está allí. No. Y el tema no está allí. Otra cosa son los créditos de China. Eso es otra número cosa. uno, si por son favor. buenos o malos. Claro. Número uno. Y si la tasa de interés que se paga